Te damos la bienvenida a La Travesía, un podcast quincenal en el que hablamos con personas que nos inspiran sobre su trabajo, sus intereses y su trayectoria, abarcando temas como la comunicación, el emprendimiento o la responsabilidad social y medioambiental. Yo soy Aizpea Lasa. Y yo soy María Grande. Hoy tenemos con nosotras a Almudena Martínez, cofundadora de la editorial Duerme Vela. Almudena lleva más de 10 años compartiendo contenido literario bajo el seudónimo Magrata Jostiernos. En sus redes y en su canal de YouTube siempre ha compartido sus lecturas e intereses personales, poniendo el foco en la visibilización de autoras y colectivos minorizados. Y es también la creadora del popular Marzo Asiático. Con formación en Bellas Artes y experiencia como docente, cofundó en 2020 Duerme Vela Ediciones, en la que soy editora y cuya labor compatibiliza con otros trabajos como el de profesora y creadora de contenidos. De esto y de muchas otras cosas es de lo que vamos a hablar hoy con ella. Almudena, bienvenida a La Travesía, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Nosotras también de tenerte. Gracias a ti. Estamos muy contentas de que estés con nosotras. Ahora Aizpe ha explicado un poquito tu trayectoria y, y queríamos empezar preguntándote, porque tu carrera, como decía ahora Aizpea, ha estado y está, creo, ligada a las artes y a los libros, ahora al mundo editorial. Y queríamos saber un poco pues, cómo empezó todo, qué estudiaste o cuáles fueron los primeros trabajos que tuviste, un poco cómo empezó tu trayectoria. Bueno, yo, como comentabais en la intro, estudié Bellas Artes en Bilbao, soy de Asturias, y bueno, la verdad que siempre quise hacer algo relacionado con la ilustración o el arte. Desde muy pequeñita era lo único que me gustaba, dibujar. De hecho, tardé mucho en aficionarme a la lectura realmente. Al principio lo mío era todo dibujo, siempre dibujo. Entonces, bueno, para mí era como una opción clarísima desde niña estudiar Bellas Artes y bueno, la verdad que en la carrera pues quizá exploré un poco más la parte de creación literaria porque teníamos también asignaturas de guión cinematográfico, yo tiré también por la parte de audiovisuales. Entonces, bueno, me fui ya metiendo un poco en esta parte más literaria y no solo en la de ilustración. El problema que tuve yo es que acabé la carrera en el 2008. Entonces me pilló la crisis de lleno, pero completamente. Y ahí tuve muchísimos problemas porque tuve pequeños trabajillos, estuve haciendo pues prácticas de diseño, estuve haciendo prácticas en empresas, por supuesto no pagadas ni nada de eso, pues en un montón de empresas distintas, pero me resultaba imposible trabajar de lo mío. Entonces durante muchos años tuve que dedicarme a la docencia, realmente, porque era lo único que me permitía trabajar en algo parecido, porque bueno, pues poder dar clases aunque sea de plástica o estuve muchos años dando clases en talleres de pintura, yo creé mi propio taller de pintura aquí en Gijón. Entonces, bueno, estuve tirando por ahí, pero realmente la docencia nunca fue algo que a mí me gustara ni me llamase, sino que me vi obligada por las circunstancias porque era imposible encontrar un trabajo de otra cosa. Y finalmente, pues ya os digo, se dieron las circunstancias de que mi hermana justamente también estaba en una fase de que no estaba nada satisfecha con su trabajo, de que también siempre había querido hacer algo relacionado con los libros, que yo ya llevaba una trayectoria un poco, gracias al canal y a las redes y demás, que había conocido a mucha gente del mundillo literario, a otros editores y demás. Y por esto empezamos a pensar en el proyecto de Duerme Vela, que era algo que nosotras siempre habíamos querido hacer algo juntas, no sabíamos el qué, porque bueno, es algo que además nos viene de familia. Mi abuelo tenía una litografía aquí en Gijón con sus hermanos. Qué guay. Sí, y siempre ha sido como algo que me acuerdo que de adolescentes hablábamos, pues tenemos que tener un bar. Y era como, pues, claro, según los años que ibas cumpliendo, ibas cambiando el proyecto, lo que querías hacer, pero siempre queríamos hacer algo Qué juntas. bonito. Y pues sí, justo se dio como la circunstancia de, pues en 2019, que las dos nos estábamos muy insatisfechas laboralmente. Y bueno, en mi caso también económicamente, porque yo nunca he conseguido la estabilidad económica en toda mi vida. Entonces era como, si no tengo estabilidad económica, no me gusta mi trabajo,
pues habrá que lanzarse a la piscina en algo para intentar que al menos me guste, ya que Claro. siempre voy a estar así. Entonces, pues nos lanzamos con este proyecto que la verdad que es lo más bonito que podíamos haber hecho. Qué guay. Sí. Pues vaya giro, sí, y súper bonito ahí con tu hermana y con algo que habíais pensado, ¿no? Desde muy pequeñitas, me parece como, no sé, como muy entrañable. Pero me ha parecido curioso algo que has comentado al principio, que ha sido que el dibujo, la ilustración ha estado desde pequeñita contigo, pero no tanto la lectura, ¿no? ¿Y en qué momento empezaste a leer ya más o a interesarte por la literatura o toda esta parte? Porque luego nos has contado ya el canal de YouTube y Duerme Vela, pero ¿en qué momento surgió un poco ese interés? Bueno, en mi caso yo creo que me pasó lo contrario que a mucha gente, que es que en mi casa todo el mundo es súper Ujú. lector. Es muy, muy lector. Tanto mis padres, bueno, y mi hermana era la típica ratón de biblioteca que estaba todo el día leyendo de la mañana a la noche y que tú estaba leyendo y no te hacía ni caso, no te escuchaba porque estaba en su mundo. Entonces yo creo que lo mío fue por llevar la contraria o algo, pero yo lo rechazaba, la lectura de pequeña. Era como que no me atraía y tardé mucho, yo creo que hasta que di con los libros adecuados, que yo creo que eso es lo que pasa mucho, que no encuentras la lectura que dé contigo. Y por eso muchas veces me vienen, cuando daba clases, muchos padres me venían ahí preocupadísimos porque los niños no leían. Digo, no te preocupes, eso es que no ha encontrado Ujú. su libro, ya lo encontrará, o su cómic, o lo que sea, o sea, no, tampoco... Pero bueno, el caso es que para mí fueron varios libros. Creo que el más importante de mi vida para mí fue La historia interminable de Michael Ujú. Ende, que lo debí leer con 11 años o una cosa así, y para mí fue un vuelco total. O sea, fue el primer libro que me metió completamente de decir, no quiero salir Ujú. de aquí, de leerlo en cada esquina, porque ya había leído, por ejemplo, Matilda, que me había gustado mucho, y algunos libros así, pero un libro de estos que dices, un cambio, fue La historia interminable. Y luego ya un poco más mayor, pues claro, me leí El Señor de los Anillos y eso ya fue la locura. O sea, eso ya fue como el inicio total y una temporada también, pues por ahí que me aficioné muchísimo. Bueno, yo era desde pequeña, como lo que me gustaba era el dibujo y la ilustración, me aficioné mucho a los cómics. Ujú. Y gracias a los cómics conocí a Neil Gaiman, que es uno de mis autores favoritos. Y a través de, yo creo que estos tres autores, ¿no? De Gaiman, de Michael Ende y de Tolkien, pues fueron un poco los pilares de mi amor por la literatura. Ujú. Qué guay. Qué interesante. Me encanta saber estas cosas, en plan de como qué libro, ¿no? Te enganchó a la lectura o así. Y, y comentabais también que, bueno, tienes un canal de YouTube en el que hablas principalmente de libros y de literatura. ¿Y cómo nació el canal? Porque ya llevas muchos años en Sí. el... ¿Cómo fue esto? Bueno, yo llevaba ya muchísimo tiempo con varios blogs y ¿Vale? páginas web de compartiendo Ujú. contenido ya, porque desde siempre, no sé, no sabría deciros ya cuándo fue la primera vez que me dio por esto, pero desde siempre yo soy una persona que me gusta compartir, o sea, mis aficiones me gusta compartirlas y no tengo, aparte de mi familia, de que realmente gustos muy, muy cercanos es mi hermana, no tengo amigos que les guste Vale. leer. O sea, no, mis amigos Ya. no tienen esta afición. Entonces, para mí era un poco, tenía esa ausencia de poder compartir y hablar de los libros que me gustaban. Y por eso empecé con el mundo este de los blogs, bueno, pues nada, hacía mis reseñas, compartía los libros que iba leyendo y demás, y a través de esa comunidad, pues fui creciendo un poquito, conociendo a más gente, y descubrí también, pues, BookTube, ¿no? Los canales de Ujú. YouTube dedicados a los libros, primero de la comunidad inglesa, que era mucho más poderosa y amplia, y luego en español, que cuando empecé yo, bueno, sobre todo había canales, era muy, muy distinto a lo que hay ahora, eran canales sobre todo juveniles, de gente muy joven, con contenido muy, pues igual como el que podemos ver hoy en TikTok, Ujú. quizá, ¿Vale? pero yo sí que tenía como las ganas de cambiar un poquito. O sea, llevaba mucho tiempo con el tema de los blogs, de estar compartiendo por escrito contenido y demás, y me apetecía pues probar algo nuevo. Como ya os decía que yo en Bellas Artes tuve formación Ujú. en audiovisuales,
Sí, la parte un poco de la edición y todo eso no me preocupaba lo más mínimo. Y al final, pues fue pura curiosidad, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a probar. A ver, al principio me da una vergüenza horrible ponerme delante de la claro. cámara porque yo soy súper tímida. Entonces me animaron muchísimo mi familia, en plan, pero tienes que hacerlo, ya verás, que no sé qué. Y al final, pues tiré para adelante y todavía seguimos aquí. Qué guay. Sí, yo creo que nos ha pasado a todas que eso de ponerlos por primera vez, ¿no? Delante de una cámara da un poco de respeto, pero bueno, poco a poco supongo que con todos los vídeos que has ido subiendo, también ese miedo o esa cosilla que se siente también se ha ido aplacando un poco, ¿no? Sí, a ver, claro, a mí me hace mucha gracia porque tú cuando grabas en tu casa es como un espacio muy seguro y es lo que, bueno, hablábamos fuera de micro, que la tranquilidad que te da poder editar, ¿no? De decir, bueno, Ya. la he liado, no sé qué he hecho, me he quedado en blanco, pues decir, bueno, pues corto y ya está. Entonces yo sigo teniendo como mucho pánico escénico y cada vez como que me ofrecen más hacer, pues por ejemplo, presentaciones o en charlas y demás, y yo lo paso fatal. Y la gente siempre me dice, pero bueno, es que no me lo puedo creer, pero tú estás todo el día delante de la cámara y digo, bueno, ¿y qué? Pero yo es una cámara que tengo en mi casa, en el salón de mi casa, que yo si quiero hago el vídeo y no lo Mm, subo si no me gusta y ya está. Y claro. siempre esa... entonces, claro, la gente alucina con que lo pase tan mal y me ponga tan nerviosa, pero digo, bueno, es que yo soy muy tímida, ¿no? Claro, es que no es lo mismo. Cuando grabas tú en tu casa tienes el control de todo lo que dices tú. Estás tú sola, tranquila, en un ambiente seguro. Si te Claro, equivocas, vuelves a empezar. Claro, si estás en una presentación delante de gente o no es lo mismo. claro. Totalmente. Yo te Mm. entiendo perfectamente. Sí, y al mismo tiempo me ha parecido bonito también que comentaras que como en Bellas Artes pues tuviste la opción de aprender un poco sobre edición, que eso también te ha servido, ¿no? Porque yo creo que es una de las barreras de la gente que empieza, ¿no? Ojo, es que luego no sé cortar, pegar y hacerlo de forma como profesional, digamos, y bueno, pues es bonito que aunque ahora mismo no te dediques tanto a la parte artística, pues esa formación te haya servido también para esta parte, ¿no? Sí, para mí los años que pasé en Bellas Artes fueron muy importantes, ya no solo por lo que aprendí a nivel creativo y demás, sino, bueno, pues en lo personal. Porque para mí hacer una carrera así, sobre todo porque te expone mucho a probar tú las cosas. En Bellas Artes no hay nada, no es como una carrera que digas, tengo que estudiar esto, tengo que hacerlo Ya. y adelante, sino que tú tienes que explorar mucho, buscarte la vida, hablar con compañeros, profesores, descubrir cosas nuevas y salir adelante. O sea, es una carrera que te obliga a eso, a buscarte la vida principalmente. Entonces yo creo que ese aprendizaje personal es que las cosas no son así, sino tan estrictas o tan cerradas, sino que tienes que buscar aristas por todos lados, me ayudó muchísimo en la vida en todo. Totalmente. Claro. Y antes nos explicabas que, que también el hecho de haber estado tanto tiempo en YouTube te ha ayudado a después, de cara a crear la editorial, también un poco como por la gente que conocías, un poco por estar un poco más en el ambiente. Porque a mí me interesa saber, yo soy muy consumidora de BookTube también, veo tus vídeos y lo consumo muy, muy a menudo. Y también me interesaba saber, así como interés personal, un poco cómo han sido estos años en YouTube, un poco eso, como tu experiencia también con otros creadores, si ha ido pues también más allá un poco de la pantalla, ¿no? O cómo ha sido. Sí, bueno, la verdad que llevo tantos años ya que me ha pasado de todo allí. O sea, realmente para mí creo que siempre ha sido algo un poco personal, aunque sí que he hecho bastante comunidad. He conocido a mucha gente gracias a Booktube, he hecho amigos y demás. Sí que he establecido así relaciones más allá de la pantalla. Pero creo que siempre me he mantenido un poco al margen Vale. de quizá pues modas o grupos determinados, demás, siempre he ido un poco a mi bola, porque la verdad es que como para mí siempre ha sido algo que he hecho como una afición, una pura afición de algo que me gustaba y que quería compartir, ha habido épocas en las que he intentado mantenerme más fiel a hacer un vídeo a la semana, a intentar ser como más estricta,
pero en general he ido fluyendo según mis propias necesidades y viendo cómo, no sé, cómo iban cambiando las cosas y cómo puedo ir adaptándome, ¿no? Entonces, bueno, es que ya os digo que recuerdo que al principio yo me sentía como un poco la abuelita de BookTube porque estaba rodeada de adolescentes Bueno, ya. y yo era como, bueno, pues me daba igual, ¿no? Porque yo iba creando mi contenido y tal, pero además era un contenido muy distinto al que hago ahora, porque yo voy por fases siempre, por obsesiones. Entonces hubo una época en que no leía tanta fantasía, leía más clásicos, leía más novela inglesa. En fin, bueno, pues tuve esa época cuando empecé, me cogió justo en que establecí una comunidad, pues así, fui conociendo gente que tenía esos gustos un poquito, aparecieron muchos canales después similares al mío en el sentido de personas más adultas, creando contenido más adulto, otro tipo de libros. Y claro, ahora mismo para mí ha girado muchísimo todo porque gracias y por culpa de la editorial también he ampliado muchísimo mis lecturas y han cambiado mucho porque es lógico, ¿no? Al final estoy todo el día leyendo para la editorial y eso me lleva a otras lecturas que voy buscando y pues por ejemplo actualmente leo pues igual 80% de mis lecturas son fantasía, ciencia ficción y el otro 20% pues pueden ser no ficción, autores del siglo XX, autoras generalmente del siglo XX, pero bueno, como que he cambiado mucho también y yo creo que lo que me cuesta un poco es adaptarme o que mi público se adapte a los cambios que yo voy teniendo con el canal. Pero como siempre lo he tenido como algo muy personal, pues allí seguimos. Para mí sigue siendo un hobby. Claro. Claro. Porque para ti el canal de YouTube ha sido también una fuente de ingresos o así como, no, bueno, como que hay mucha gente que lo ha pues, profesionalizado o por los anuncios o por, en tu caso ha formado parte también como de tu trabajo en ese sentido o como dices, ha sido más como un hobby. A ver, yo no lo veo como mi trabajo, aunque os puedo decir perfectamente, a mí actualmente cada 2 meses YouTube me paga 100 y pico euros. Ya está. Entonces, quiero decir, con 100 y pico euros cada 2 meses es una ayuda, vamos a decir. No viene mal, desde luego, pero no, nunca lo he considerado mi Claro, trabajo. Y lo único que sí que es verdad que desde que tengo la editorial es una ayuda más a nivel de conseguir que llegue la editorial a más de gente. visibilidad. Claro, es una fuente de poder yo intentar decir, oye, mira, que sale este libro, acordaros, Ujú. o hablar un poco eso de nuestros libros, porque es algo que a veces me cuesta, porque me siento mujer anuncio, pero me he dado cuenta de que es importantísimo, Claro. porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Ujú. Y es muy importante porque todavía somos una editorial muy, muy desconocida que nos cuesta muchísimo llegar a las librerías, a la gente, todavía estamos en un proceso en el que no se sabe qué va a ser de nosotras. Entonces, claro, tengo que intentar sacar todo el partido de lo que tengo y lo poco que tengo pues es el canal de YouTube al final para dar esa visibilidad. Claro. Claro. Ujú. Y ahora que nos estabas diciendo que Duerme Vela todavía es una editorial pequeñita, cuéntanos un poco más sobre ella. Por ejemplo, ¿qué tipo de libros soléis publicar, editar? O cómo escogéis? Porque normalmente escogéis, si no recuerdo mal, libros que ya están publicados, ¿no?, en otros idiomas y los traéis a España. ¿Cómo suele ser esta elección de libros? Sí, nosotras tenemos como dos líneas muy marcadas en la editorial, desde el principio lo teníamos muy claro. Una de ellas es traer diversidad Ujú. en general, diversidad pues de género, sexual, cultural, diversidad. Porque generalmente el tipo de fantasía que llegaba aquí a España, que no es que se estuviera escribiendo, sino que llegaba, se publicaba y traducía, era un tipo de fantasía pues escrita por hombres, de cultura occidental, medieval, toda muy similar. Ujú. Y en cambio, en Inglaterra, Estados Unidos, nosotras llevábamos mucho tiempo leyendo otro tipo de fantasía que era la que nos gustaba. Pues eso, que tenía otro tipo de protagonistas, a mujeres en el foco generalmente, a personas LGBT, Ujú. a personas de diferentes, pues eso, bagajes culturales, orígenes y demás. Esto, por un lado, es uno de nuestros focos más importantes y algo que siempre buscamos. Ujú. Y el otro foco es
volver a publicar a autoras clásicas del género, Vale. que son autoras que se han olvidado completamente, autoras que o no se han llegado a publicar aquí en España o se publicaron en los años 70, 80 y están desaparecidas. Ujú. Entonces, bueno, son como nuestros dos pilares de la editorial y lo que siempre andamos buscando e intentamos que el catálogo siempre tenga un poco de esto y que es, yo creo, lo que nos define. Qué interesante y necesario, ¿no? Al final, esa labor de traernos esa diversidad y esas autoras olvidadas que, bueno, pues eso, por lo que sea, pues no son tan conocidas aquí. Sí, al final yo creo que es algo que el mundo editorial ahora mismo está cambiando muchísimo, pero siempre en Fantasía hemos tenido como dos grandes grupos y siempre han sacado, lógicamente, cuanto más grande es la editorial, más es una empresa y menos es una editorial, Ujú, entonces más mira en, lógicamente, los beneficios. ujú. Y eso quiere decir que solo van a sacar cosas que saben que les venden muy bien. ¿Y Claro. para qué arriesgarse a sacar absolutamente nada distinto? Ujú. Entonces, nos vende muy bien Tolkien, pues vamos a sacar 300 ediciones todas iguales cambiando simplemente las tapas del mismo libro. Ujú, Nos viene muy bien Sanderson, pues vamos a sacar 200 libros de Sanderson, da igual, la lista de la compra se la sacamos. ujú. E incluso tienen muchos autores o autoras que tienen los derechos incluso, pero que no los sacan, que los tienen como en la nevera, como pasó con Ursula K. Le Guin, ¿no? Que es una de las autoras más importantes del género fantástico en general. Para mí está a la altura de Tolkien totalmente. Y durante muchísimos años toda su obra está descatalogada, solo podías conseguir derramar de mala manera. Pero muchos años fue así, no había una autora de fantasía Ujú. en las librerías. Si no estaba Ursula K. Le Guin, que es como un pilar. Sí, ¿Cómo va es a haber, como el referente. claro, cómo va a haber un espacio para autoras pues un poco más desconocidas aquí en Ujú. España? Entonces, claro, es un poco, a veces, cuando nosotros empezamos, por eso también teníamos ese interés, ¿no? De decir, es que esto es un campo que a labrar porque está abandonado el género. Entonces, bueno, pues sí, lo triste es que la labor la tienen que hacer siempre los pequeños, Ya. los que se juegan más y apuestan más, son los que tienen que hacer esto, porque los grandes nunca lo van a hacer, van siempre por Ujú. detrás. Ya. Y es lo que tú decías, que no es que no exista este otro tipo de literatura, es que, claro, como hay ese filtro en el que nosotros no decidimos, ¿no? De lo que llega y lo que no, que yo muchas veces, pues esto, si ves a BookTube o sigues a gente pues, de Estados Unidos, tal, y es como, ¡ay, qué guay este libro! No está en español. Entonces, bueno, sí, si puedes leer en inglés, genial, pero lo suyo sería, ¿no? Que Mm. llegara también. Y, y a la hora de escoger los libros, ¿cómo funciona ese proceso? Es decir, vosotras, bueno, no sé, ahora nos explicas, pero en plan, leéis y dices, ¡buah! Este me encanta, vamos a ver cómo podemos hacerlo, o cómo es ese proceso de escoger cuáles traeréis. Sí, nosotras tenemos un listado gigantesco de libros que llevamos, pues eso, desde 2019 ampliando Ujú. y nos dividimos un poco las lecturas, ¿no? Vamos leyendo libros que nos interesan y viendo que pueden encajar en nuestra editorial, porque una cosa es que un libro te guste muchísimo y otra cosa que te encaje en tu catálogo, que eso son dos cosas que a veces entramos en conflicto. Pero bueno, vamos leyendo. Lo primero es siempre leer y buscar y por recomendaciones también. Ahora, pues con el tiempo ya vas conociendo a más gente que te puede ayudar a través de agentes también. Bueno, un poquito es una búsqueda constante que no puedes detenerte nunca, ¿no? De seguir buscando, seguir leyendo. Luego, cuando una de las dos da con un libro que de verdad le gusta y le ve que tiene posibilidades, entonces lo lee la otra. Ujú. Y si a las dos nos ha gustado mucho y creemos que encaja, que va a funcionar y demás, pues entonces es cuando empezamos el proceso de hablar con las agencias y demás. Y este proceso, o sea, ¿cómo es ese proceso de comprar o adquirir los derechos de publicación de un libro? Sí, es muy distinto según el campo y demás, pero en nuestro caso personal, lo que nosotras trabajamos es un proceso que generalmente va a través de agencias, porque como son autores Ujú, internacionales, los autores suelen tener agentes y lo más normal es que tengan un agente en Estados Unidos, Inglaterra, de donde sean, y luego tengan coagentes que ujú. están ¿Vale? divididos en diferentes partes del mundo. Pues
claro, si tú quieres comprar los derechos de España, pues va a haber un coagente aquí en España. Vale. O bueno, que lleve España, Francia, Italia, por ejemplo. Entonces tienes que ponerte en contacto con ese coagente, que se va a poner en contacto con el agente, que se va a poner en contacto con el autor. Y claro, pues básicamente es hacer una oferta y pues empezar a hablar, ¿no? De los derechos, del contrato, de si sí, de si no. Y bueno, es un proceso que puede ser rápido, depende un poquito pues de 1000 factores, puede ser rápido, puede ser cosa de 2 meses o puede ser una cosa que se alargue años. Entonces, Claro. bueno, ese es el principal problema que tenemos nosotras a la hora de hacer el catálogo. Que tú a lo largo del año muchas veces crees que tienes el año cerrado, pero se te desbarata constantemente porque no consigues que te respondan, este libro que tú lo ves clarísimo, no hay manera de ponerte en contacto, entonces se va atrasando y dices, no, pues tengo que buscar otro porque este no sé si va a salir este año, el siguiente o cuándo. Entonces vuelves a hacer el pseudo catálogo para el año que viene porque claro, también la dificultad es que nosotras intentamos en que cada año sea un poco homogéneo, de que tenga cosas distintas, que eso, que siempre mantenga nuestros valores. Entonces, claro, no es porque no haya muchos libros que nos gusten, sino que encajen ese año todos bien. Luego está el tema de los costes, ¿no? Que el papel, desde que empezamos, se disparó. Nosotras cuando empezamos estábamos pagando en imprenta un precio que al año siguiente se duplicó. Wow. Entonces, claro, eso nos mató a muchas editoriales, está siendo muy complicado porque eso ya no va a bajar. Entonces, claro, ya pues nosotras buscamos libros que no sean muy gruesos, más de 2, 3 libros de 400 páginas no podemos tener en un año porque no lo podemos pagar. Entonces, bueno, son como muchos factores complicados a la hora de conformar 7, 8 libros al año, que todo encaje bien. Entonces, eso es quizá la parte más complicada, que todo nos encaje. Qué interesante. ¿Y cómo hacéis el trabajo de cómo repartir las tareas entre tú y tu hermana? Porque lo que explicabas ahora, esta parte de como de gestión o de negociación con los autores o los agentes, ¿lo hacéis vosotras directamente o tenéis algún tipo de asesoramiento o de alguien que os ayude? No, lo hacemos nosotras. Vale. En realidad es que lo hacemos todo nosotras. Esto es así. Pero bueno, yo siempre digo que Rebe es mi jefa. O sea, porque mi hermana es verdad, yo soy un poco desastre para muchas cosas, entonces ella es la que tiene la cabeza fría, ella estudió económicas, tiene esa parte más, claro, yo soy como más creativa y ella es más de pues hacer los esquemas, que todo salga, que no sé qué, y yo me voy mucho por las ramas. Os Entonces, bueno, complementáis. claro, nos Claro. complementamos muy bien porque, pues eso, quizá ella a veces es demasiado exigente en algunas cosas y yo es lo contrario. Si fuera por mí, Claro. pues era todo un mundo de lujo. Entonces, claro, bueno, pues así vamos bien. Y bueno, ella Claro. realmente se encarga más de esa parte de gestión, lleva más esa parte y tiene también el peso de la traducción, porque ella también estudió Vale. traducción. Vale. Entonces tiene, no todos los libros, pero sí que 2 libros generalmente o 3 al año los traduce ella. Wow. Los libros que ella no traduce los corrige, porque bueno, todos nuestros libros, además de tener la traducción, tienen una corrección. Si la traducción la hace mi hermana, la corrección se la encargamos a una persona. Eso también Claro. son cosas que consideramos muy importantes, que las grandes no hacen, ya no contratan a correctores, se ahorran ese coste. Nosotras nos parece muy importante que haya una corrección siempre. Y bueno, ya pues ya ves, tiene ese peso como muy, muy marcado. En mi caso yo me encargo más de la parte de diseño gráfico, Vale. hago toda la maquetación de los libros, todo el Vale. diseño de las cubiertas, hablo con los ilustradores y hago toda la parte eso de encargarme de contratar a los ilustradores con los que vamos a trabajar. Llevo también la parte más de redes. Bueno, nos vamos un poco ahí y luego supliendo, ¿no? Pues hay veces que ya no, toda la parte, por ejemplo, de paquetería, de envíos y demás, eso suelo encargarme yo también, que es una parte que parece que no, pero ya mucho tiempo. Pues, Claro. Claro, sí, claro, ya no es solo que vendemos a través de nuestra web, que eso tienes que gestionarlo, sino bueno, a través de la distribuidora siempre tienes que andar pues con los acuerdos, demás. Bueno, son como muchas cosillas que hay una parte que según quien esté más ocupada se encarga una u otra
y vamos viendo, vamos fluyendo sobre la marcha. Pero qué bien, que tengáis como esas dos partes, ¿no? Y que cada una, pues, tenga sus habilidades, sus características, que son justamente las que necesitéis para hacer el trabajo completo, ¿no? Es una maravilla que, ¿no? O sea, una cosa es que desde pequeñas vierais factible trabajar juntas, pero otra cosa es que ya además os complementéis también y podáis hacer este trabajo juntas de Sí, manera la verdad que armoniosa. cuando nos pusimos a ello y nos pusimos a un poco a organizarnos, nos dimos cuenta de que es que realmente estaba hecho para nosotras, ¿no? Porque Ujú, podíamos encajar en todo. Quiero decir, ha sido un aprendizaje muy largo Claro. y en todo claro. pues, nos ha costado mucho, muchas cosas, pero teníamos como ya los cimientos para cada una desarrollar un poco más una parte de la labor editorial. Ujú. Bueno, es que hay muchas cosas que tú antes de ponerte no sabes que se encarga el editor, ¿no? No sabes que un editor no es solo que haga el libro, sino que tiene que ir por librerías a vender el libro, tiene que ir a las ferias, Ujú. tiene que ponerse en contacto pues eso, con la parte de gestión de la distribuidora, tiene que pelearse con la imprenta, tiene que, pues eso, estar en redes, yo qué sé, hay 100.000 unos factores que tú piensas siempre, bueno, pues tendrán a un encargado de esto, un encargado, que claro, Claro. las grandes lo tienen, Ujú. pero el Claro. pequeño tiene que estar ahí en todo el proceso, desde que te lees el libro hasta que pues llega a las librerías y es un proceso largo. Ujú. Claro. Y, es que yo imagino que todo esto además llevará muchísimas horas. No sé, estaba recordando que antes nos has comentado que trabajabas también de profesora. No sé si hoy en día también te dedicas únicamente y exclusivamente a la editorial, bueno, y a la creación de contenidos, o sigues compaginándolo con ser profesora. Em, este año todavía no lo sé si voy a tener que trabajar un poco, dar alguna clase. Ujú. Hasta este año sí, todos los años he trabajado, pues primero en mi taller, tenía mi taller de pintura. El año pasado di unas clases en un instituto y este año, pues no lo sé. Como son, bueno, depende de si me llaman o no, aceptaré Ujú. o no, pero desde luego no, de momento no vivimos de la editorial, ninguna. Ujú. Entonces Vale. es complicado, porque claro, yo lo que me estoy sustentando ahora sobre todo es de mi Patreon. El Vale. Patreon que Claro. tengo, que salió gracias a YouTube, tengo ahí una comunidad súper potente de gente maravillosa que me apoya un montón y gracias a ellos pues llego a fin de mes, porque la editorial Ujú. todavía no da para ni siquiera para una persona. Entonces, Vale. bueno, pues claro, siempre tienes que tener otras cosas. Ujú. Claro. Y entonces ahora compaginas el trabajo en la editorial, lo que decías como puntualmente, pues algo de profesora, ¿no? Y también tu Patreon. ¿Y cómo es tu Patreon? Porque también entiendo que creas contenido específico o cosas para el Patreon, ¿no? O es que haces muchas cosas y ahora estoy intentando imaginarme tu día, en plan, todas las tareas y digo, wow. Mi día es caótico, o sea, siempre. Y mis semanas más, intentar organizarme, siempre intento organizarme y nunca lo consigo. Entonces, bueno, Bueno, pero bueno, el Patreon es un poco, pues eso, la prolongación del canal. Empezó sobre todo pues siendo contenido que yo hago pues cada semana, subo un vídeo. Luego ¿vale? también tienes la opción de un texto que suelo hacer escrito de recomendaciones, demás. Puede ser, al principio era todo literario simplemente, ¿no? De libros que estoy leyendo, demás. Y luego suelo hacer según el pago, ¿no? que tengas, también solemos hacer un directo, hablando, Vale. charlando entre nosotras. Bueno, es grupal, ¿no? Vale. A lo largo del tiempo, que ya lo tonto pues llevo, ya no sé deciros, si 2 o 3 años, sí, llevo 2 años yo creo con el Patreon, se ha ido focalizando más en la editorial también, porque Vale. es Claro. como que los he hecho muy partícipes. Hay gente que, bueno, en el Patreon
viene, va, demás, la cosa es muy variable, pero hay un núcleo de personas que lleva conmigo desde el principio. Entonces, para mí esa gente es, bueno, pues son como mis amigos ya, porque los conozco muchísimo y comparto mucho de mi vida con ellos y ellos conmigo. Entonces, bueno, pues intento siempre hablar de esta parte que estamos hablando editorial. Ellos conocen mucho más, pues lo que no suelo contar en el canal de YouTube, porque es algo muy público y que no quiero compartir, y en cambio aquí me siento a gusto y puedo pues comentar cuando llegan los ferros, llegan el nuevo libro de imprenta, cuando hemos tenido algún problema de algún tipo, lo comento, lo hablamos, siempre hago entradas como de curiosidades editoriales, de cosas más relacionadas con el mundo editorial y con la editorial en sí, porque además yo sé que mucha gente que está en el Patreon es para apoyar la editorial. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Sigue siendo una mezcla de contenido relacionado con lo que voy leyendo y demás, pero también tiene esa parte de la editorial. Y qué bonito que las personas que estén dentro sean partícipes del proceso, ¿no? O sea, Eso me parece muy guay. conocer tanto lo que viene, el problema que ha surgido, o sea, conocer un poco el backstage de la editorial. Y es que ellos, lo he comentado muchas veces con ellos, pero gracias a ellos también podemos seguir con la editorial, porque si no tuviera este apoyo económico, pues seguramente la editorial ya hubiera fenecido, porque claro, buscar un trabajo como yo tenía antes, más a tiempo completo, cuando daba clases en mi taller, se me hacía imposible compatibilizarlo con las labores de la editorial. O sea, es físicamente imposible hacer las dos cosas a la vez. Entonces el Patreon te permite que aunque sea trabajo, no te lleva tantas horas como te puede llevar pues un trabajo de 8 o 6 horas al día, más súmale lo de la editorial, que son otras 8, o sea, no, imposible, ¿no? Entonces, bueno, se lo digo muchas veces que su apoyo para mí y para nosotras es importantísimo para que sigamos adelante. Sí. Entonces, claro, que menos que compartir y que vean que gracias a ellos esto va saliendo. Qué guay. Y cuando compartes contenido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en YouTube, es verdad que usas un seudónimo, ¿no? Magra Tajos Tiernos. Y me da curiosidad preguntarte, bueno, es bastante habitual usar seudónimos en la literatura, ¿no? Pero ¿por qué en tu caso decidiste no usar tu nombre y por qué escogiste este nombre? Bueno, pues porque como ya os decía, llevaba tantísimos años desde que empecé con el mundo de los blogs. Cuando empecé con los blogs, lo normal era utilizar un seudónimo. Nadie ponía su nombre. Ya. Era muy raro. Lo normal era que tuvieras un seudónimo. Y yo tenía este seudónimo desde el principio porque es un personaje de la saga del mundo disco de Terry Pratchett, Magra Tajos Tiernos, que es un personaje que a mí me encantaba, una bruja. Y bueno, sí, no le di muchas vueltas en su momento, porque Ya. claro, hace tanto tiempo y fue como, bueno, voy a abrirme un blog, ¿qué personaje puedo poner? Ay, este que me encanta, que justo había leído hacía poco algún libro y ya está. O sea, no le di mucha más Claro. vuelta. Claro, en Y ese momento no pensabas, para dentro de 15 años, cuando... claro, entonces bueno, yo seguí con él porque claro, cada vez te va conociendo más gente y te va conociendo por ese seudónimo. Entonces, bueno, fui creciendo y di el paso a YouTube y digo, bueno, es que si quiero que la gente me encuentre, pues tengo Claro, que mantener el seudónimo. Y ya Claro. está. Y no hubo más realmente. O sea, ahora ya casi todo el mundo sabe que me llamo Almudena desde que hice la editorial y tal, ya la gente pues ya lo sabe. No es que algo que hubiera querido ocultar ni nada por el estilo, pero surgió así y así ha seguido. Y hoy en día, vamos, a mí me llaman Magrat y me encanta, me sigue encantando, vamos. qué bien, oye. Sí. A veces Claro. las cosas simples también son bienvenidas, ¿no? Porque muchas veces le damos tantas vueltas a las cosas que bueno, nos volvemos locas, pero a veces es algo sencillo, ¿no? Pero que Sí. funciona. Y a raíz de a raíz de YouTube nació una iniciativa que llevas ya unos años haciendo, que es el Marzo Asiático, que yo de hecho algún año, desde que lo conozco, también he participado, pero me gustaría que explicaras lo que es, por si alguien pues que a lo mejor no esté metido en BookTube o en este mundo no sabe lo que es. ¿Nos lo puedes explicar? Claro, bueno, el Marzo Asiático es una iniciativa que el objetivo es simplemente leer libros asiáticos o de autores asiáticos durante el mes de marzo.
no tiene más complicación. Realmente es eso, intentar dar visibilidad a autores que quizá no la tienen generalmente, porque lo que decimos, ¿no? Normalmente, ya no solo en fantasía, en cualquier género, tenemos autores occidentales generalmente con un bagaje muy particular. Y a mí yo personalmente siempre me ha encantado la literatura asiática, desde siempre, me ha gustado muchísimo. Entonces, esto surgió también, porque esto pasa mucho conmigo, ¿no? Las cosas surgen así, me apetece, lo hago adelante, no le doy muchas vueltas y luego la cosa se magnifica, ¿no? Pero también fue como una cosa así, un año que fue como, pues me apetece un montón leer autores asiáticos, llevo un montón sin leer, a dedicar este mes solo a leer autores asiáticos. Y en vez de hacerlo por mi cuenta, como tenía el canal, pues lo comenté. Dije, bueno, pues este mes voy a hacer esto, si alguien más quiere apuntarse, que se apunte. Y claro, para mi sorpresa, se apuntó un montón de gente. Entonces, claro, fue muy guay realmente la experiencia del primer año porque muchísima gente compartió sus lecturas y así creció un poco la pila entre todos, ¿no? Lo que más ilusión me hizo y me sigue haciendo es cuando me comentan, pues es que yo nunca en la vida había leído ningún autor de Asia, ni se me había ocurrido y ahora pues estoy enganchadísima o estoy buscando más autores de Japón, de Corea, de no sé dónde, de claro, al principio te das cuenta, ¿no? De que, como todo, o sea, Asia también tiene su núcleo de Asia no es solo Japón, China y Corea. Claro. Ya. Que yo siempre digo, bueno, si nunca has leído ningún autor asiático y te llama genial, venga, empieza por ahí y yo misma al principio era lo que leía y me atraía y siempre me ha gustado más la parte del este de Asia en cuanto a autores. Pero claro, Asia es enorme. Yo a lo largo de los años he intentado pues expandir eso también, ¿no? Que te puedes leer pues un autor de Kazajistán, te puedes leer un autor de muchísimas partes, pues eso, de Afganistán, hay muchísimos países que quizá no les prestamos tanta atención ni tienen tanta popularidad. Entonces, bueno, es un proceso que ha ido creciendo en el sentido de intentar dar visibilidad, intentar dedicarle el mes entre todos, yo creo, y todas, pues a que siga creciendo la cultura asiática. Y bueno, a mí me ha dado solo alegrías, porque ya no solo es eso, ver que la gente se involucra tanto en el proyecto, sino que incluso, pues eso, bibliotecas he visto que han dedicado el mes, también han puesto pues Qué autores guay. asiáticos en marzo, editoriales han recomendado sus libros asiáticos, este año fue una locura todas las editoriales que lo hicieron. Bueno, es como que algo que he visto crecer mucho y he visto que a mucha gente pues no solo le ha gustado la propuesta, sino que ha aprendido un poco con ella, que era el objetivo. Claro, porque es eso, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero o a mí me pasó el darme cuenta después de que lo que estaba leyendo era como mucho lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, como el mismo tipo de autores de los mismos países, en plan de Estados Unidos, Inglaterra, tal. Y, y dices, wow, en plan, he estado como. O también pasa a veces con las películas, ¿no? Que lo que consumimos es como muy lo mismo siempre. Y me parece súper interesante el abrirnos y que aparte esto, como estamos acostumbrados como a un tipo de, a lo mejor, de escritura, a una forma de comunicar las cosas o a unos temas como muy concretos y al final hay tantas formas y, ¿no? Cuando empiezas a leer también literatura asiática te das cuenta de que, pues, eso, como que hay formas muy distintas de abordar los temas o de, Claro, no sé, que te abren mucho la mente, ¿no? eso es. Cuando estás leyendo literatura que es ajena un poco a tu cultura, eso consigue Exacto. que te abras en todos los sentidos, que te pongas en la situación de otras personas, que descubras pues parte de su historia, parte de eso, de temas culturales que tú no tenías ni idea. Pues es algo para mí, a mí me enriquece muchísimo leer cosas de diferentes países y aprender más de su cultura a través de la literatura, del cine, de lo que sea. Es claro, un objetivo que tienes que hacer consciente porque inconscientemente todo te aboca a lo mismo, ¿no? Pues a esos. Una película, pues va a ser de Estados Unidos, la primera, si vas al cine, son 10 de Estados Unidos y igual hay una británica, ¿no? Pues bueno. Entonces, claro, tienes que buscarlo, tienes que andar detrás de ello. Por eso yo creo que esto es, no sé, al menos dices, pues un mes, al menos dedícaselo a otra cultura distinta a la tuya. Claro. Sí, y es también un poco lo que comentabas al principio de la diversidad, ¿no? Que es uno de los pilares de Duerme Vela, que no todo sea lo mismo y del mismo lugar y de los mismos autores, sino que haya también diversidad en la cultura, en
bueno, de dónde viene, de dónde son los autores, y eso también enriquece un montón a las personas que lo van a leer, ¿no? Claro, sí, es un poco lo mismo, ¿no? Para mí siempre ha sido una parte muy importante también en mi interés personal, ¿no? Es eso que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues las diferentes culturas, historias y demás, y eso pues lo aplico un poco a todo. Y me da la impresión de que todas las personas que leen algo, que se salen un poco de su zona de confort, que investigan, que aprenden, no todo tiene que ser a través de pues las noticias, sino aprende un poco del mundo en el que vives a través de otra manera, ¿no? Y empatiza con otras personas y otras culturas, porque es que es la manera, si no tienes ocasión de conocer a una persona de Afganistán, porque no hay nadie cerca de ti, lee sobre su historia, lee un poco desde sus puntos de vista lo que está pasando. Y eso para mí, os digo que siempre ha sido personalmente, porque soy muy curiosa y porque me gustan mucho las cosas, importante, pero luego yo creo que es importante a nivel social, ¿no? De que eso lo establezcamos, que los adolescentes también, la gente crezca pues no solo con una cosa, sino que haya una diversidad real de opciones y que todo el mundo se sienta incluido y que pertenezca, que ese es un problema que tenemos muy grave, ¿no? De discriminación de muchos colectivos. Claro. Claro, y que yo creo que iniciativas como el Marzo Asiático te ayudan como a, ¿no? a darte cuenta de, wow, es que a lo mejor sí que estaba leyendo lo mismo y voy como a hacer el esfuerzo consciente de leer algo distinto, pero después poco a poco como que ya lo integras y ya pues forma parte como que ya a lo mejor con el tiempo después ya no tienes que hacer ese esfuerzo tan consciente de voy a leer algo distinto, sino como que ya tú misma ya has integrado que la literatura no era como solo ese tipo específico de libros o de autores, sino que como que ya es más variada, ¿no? Como más sin buscarlo. Sí, sí, sí. Ese es lo interesante, yo creo, de este tipo de proyectos. Oye, me está entrando como una curiosidad por preguntarte, Comenta, porque pregunta. claro, es que yo imagino que dedicas muchísimas horas a la lectura. No sé si has calculado alguna vez más o menos cuántos libros sueles leer al año. A ver, yo tengo en Goodreads, anoto los libros que leo fuera de la editorial. ¿Vale? Claro. Porque eso es claro, eso es una situación que tengo un conflicto interno constante, que es cuando yo leo el libro que vamos a publicar el año que viene o el siguiente, me lo guardo para mí. Porque Vale. claro, no puedes anticiparte, sobre todo por el tema de que lo mismo te lo roba otra editorial, Claro, wow. no puedes poner el foco en ello hasta que va a salir. Entonces, bueno, yo sufro mucho con esto. O sea, esto de tener que leer un libro que Claro. me vuelve loca, me encanta y no poder decírselo a nadie, va contra natura para mí. Pero bueno, entonces, claro, todos esos libros secretos se quedan secretos, pero generalmente yo, que pueda contar, pues puedo leer alrededor de 60 libros al año y pues no lo sé. Es que me resulta imposible calcular lo que leo para la editorial. Ya, O sea, 60 es sin contar los de la eso es. editorial. Eso es. Los que yo leo por mí misma, por Ujú. interés personal, suelen ser alrededor de 60 al año. Yo soy una lectora, además, lenta. O sea, yo dedico muchas horas porque no soy Ah. nada. Claro, es que para mí es complicado porque, por ejemplo, mi hermana es lo contrario, ¿no? Ella devora los libros, va súper rápido. Yo, en cambio, a mí me gusta degustarlos, voy despacio y me agobio cuando tengo que leer un libro muy rápido, como que no lo disfruto y a veces tengo que hacerlo con la editorial, ¿no? Porque hay muchos libros que tienes que empezar, ver si te encajan, si no, que no terminas porque ves que no te encajan. Entonces, bueno, ya empiezas a verlo de otra manera, ¿no? Más como un trabajo que tienes que hacer y pues hay mucha paja, ¿no? Hasta que das con lo que quieres realmente que Claro. es importante. Pero bueno, ya os digo, yo soy una lectora lenta que me tomo mi tiempo, entonces he hecho bastantes horas, sí, para leer. Wow, pero 60 libros, sí, o sea, quiero decir que para la mayoría de las personas seguramente es una cifra alta, ¿no? Claro, seguramente fuera del mundillo, ¿no? Eso Porque es. Sí, eso iba a decir. uno se acostumbra a cuando Ujú, entras en este submundo de booktube y de ujú. lectores y demás, te das cuenta de que pues hay gente que se lee 100 libros al año y más, O ¿no? sí, o 200. Sí, yo a veces veo booktubers que es como resumen del mes. Este mes me he leído 28 libros. Y yo digo, Claro.
Wow, yo llevo 28 libros en lo que lleva de años, ¿sabes? Y esta persona en un mes ya. Claro, a ver, para mí es, yo a esa gente la envidio, realmente la envidio Ujú, muchísimo, porque a mí me gustaría ser una lectora rápida y que disfrutara del proceso. Creo que eso ya va en cada uno, ¿no? Hay gente ujú, que sí. pues lee un libro cada 3 meses y lo disfruta y ya está, y hay gente que pues eso, se lee 20 libros al mes Ujú, y le saca partido. Entonces, bueno, eso cada uno, ¿no? Es su manera de disfrutar de la lectura. A mí, Exacto. yo voy a mi ritmo. Lo importante es eso, que cada uno lleve su ritmo. Mm. claro. Sí, que no es una carrera, ¿no? Quiero decir Claro, eso es que no, importante. que no se lo tomen como, ay, a ver quién lee más, como si fuera una Claro. competición, sino disfrutar sobre todo Eso del es lo triste, proceso. que a veces tú misma te metes en Claro. ese bucle en el que tengo una pila de libros ya más grande que mi casa y entonces yo ya me agobio y tengo que leer más porque tengo que seguir con la pila y es que he comprado más libros y entonces entras como en un bucle enfermizo, que eso es lo que hay que evitar siempre, siempre. Claro. Porque mira, si te hace feliz comprar libros, cómpralos y no te sientas mal. Y si te hace feliz leer la novedad que te acabas de comprar en vez del libro que lleva 5 años esperando para que te lo leas, sé feliz y hazlo. Quiero decir, lo que no puede ser es que nuestro hobby y nuestra Mm, afición nos genere estrés ni ansiedad claro. por algo autoimpuesto. Eso es lo que hay que Ujú. evitar. Claro, totalmente. Pero me parece un reto lo que decías, claro, tú empezaste en los blogs o en YouTube para compartir lo que leías, ¿no? Y ahora tienes como esta dicotomía un poco de, claro, mucho de lo que lees no lo puedes compartir en YouTube por las razones que decías. Entonces, claro, aún, o sea, me parece como un reto eso, que solo puedes compartir en YouTube una parte de lo que lees. Sí, para mí es un reto enorme, enorme y lo sufro bastante, ya os digo. Y luego, bueno, sí que comparto más igual libros que como es mucho en inglés, bueno, todo es en inglés lo que leo para la editorial, Ujú, claro, al final tampoco le interesa a la mayor parte de mi público en YouTube. Entonces, ya. bueno, tampoco es algo que a veces cuando leo libros para la editorial que no salen, me gustan, pero no salen, suelo comentarlo más en el Patreon y demás que ya en YouTube, porque realmente no creo que sea o muchos libros que me gustan un montón, pero bueno, mira, lo compró otra editorial, pues mira, lo comento por aquí, y ya cuando salga el libro, pues sí, eso ya, pero es de otra manera distinta a como hago con mis lecturas personales. Claro. También el problema que tengo y que es algo que quiero, no sé, me estoy planteando cambiar un poco es el tema también de las colaboraciones editoriales, Ujú. que siempre he Vale. sido muy, muy comedida, porque precisamente porque ya os digo que yo leo despacio y no tengo mucho tiempo, entonces no me gusta que me envíen muchos libros porque no los voy a poder leer. Entonces siempre selecciono mucho, ¿no? Cuando te contacta una editorial y te dice, oye, ¿te apetece leer este libro? Te lo mandamos para que lo reseñes, tal. Bueno, yo elijo mucho los libros que diga, es que sí, lo quiero leer ya, me va a encantar. Pero claro, ha llegado un punto en que tengo tan poco tiempo que el tiempo que dedico a la lectura personal quiero que sea ya un libro que realmente me muera por leerlo, porque es Ujú. que ya si me limito ya a las novedades también editoriales de otras editoriales, pues la cosa queda como demasiado acotada. Entonces, bueno, es como un proceso, esto de las colaboraciones que para mí ha ido como subiendo, bajando, he tenido épocas en que no he colaborado nada, épocas en que, bueno, lo abres un poco y es algo que me sigo planteando siempre, creo que es conflictivo, ¿no? Con la persona que se dedica a leer y a compartir sus lecturas, porque también genera la sensación de que es un trabajo, ¿no? Claro. Ujú. Tú, si te envían algo, es para que hables de ello, para que te lo Claro. leas, hables de ello y no dentro de 3 años, lógicamente, porque claro, para mí esto es también, yo lo veo como persona que envía libros de Duerme Vela a, ¿sabéis? O sea, veo como las dos partes. Estoy un Ujú, poco claro. como editora, hago eso con influencers, de decir, mira, te mando Ujú. este libro, tal, y como persona que comparte este tipo de cosas, pues me llegan emails de, oye, y entonces, claro, veo los dos lados y sé lo conflictivo que puede ser para una persona, pues eso, que se lo toma en serio al final y tal, y puede ser complicado. Al final, para mí, creo que lo que quiero intentar es siempre compartir lecturas igual más independientes o ayudar desde que tengo Duerme Vela, pues he visto lo difícil que es todo esto, este proceso y lo complicado que es tener visibilidades de editoriales muy pequeñitas. Y ahora yo ya conozco a muchas editoriales pequeñitas como la nuestra, a lo tonto, pues he ido aprendiendo sobre otros proyectos y viendo
gente que se está dejando la piel y que nadie les hace ni caso. Y entonces, pues claro, lo que me gustaría es intentar centrarme más en eso. Aunque a veces, claro, tienes el conflicto de, bueno, pues que me apetece este libro que sea Planeta. Pues mira, ya está. Ya. Entonces, es una lucha constante de ver qué quieres realmente compartir, qué quieres hacer, qué quieres leer. Y bueno, pues en esas estamos. Súper interesante. Sí. Y una cosa que me daba mucha curiosidad preguntarte, que es una tontería, pero digo, se lo voy a preguntar. ¿Nos recomiendas algún libro que hayas leído últimamente que te haya gustado o de los que puedas hablar? A ver, claro. De los que sí, de los no secretos. Bueno, o también, perdón, te haré una pregunta doble. ¿Algún libro que hayas leído últimamente? Y también si nos quieres hablar de alguno que salga dentro de poco en la editorial, que te apetezca también. Así tenemos doble Vale, recomendación. genial. Pues a ver, ¿de qué he leído últimamente? Este mes me lo he tomado como he estado un poco semi de vacaciones, agosto, pues me lo he tomado con mucha calma. Y he leído un par de cosas, sobre todo me gustaría destacar un libro que me encantó, la verdad que es un libro de memorias de Charmaine Cliff, lo trae la editorial Gato Pardo. Esta autora tiene 2 libros de memorias, uno que se llamaba, bueno, el que leí ahora es Los buscadores de Loto, creo que es, porque soy malísima para los títulos. Y son 2 libros realmente que hablan de la experiencia de la autora en los años 50, en los que ella vivía en Londres con su marido y sus hijos, estaba agobiadísima de la vida horrible, del estrés de Londres y demás, y entonces deciden mudarse a una islita griega a vivir allí, en principio una temporada, luego se queda allí viviendo un montón de años con ellos y a vivir un poco la vida tranquila. Ella es escritora, su marido también, y allí empiezan a crear como una comunidad de diferentes autores, pintores, creativos que están allí viviendo en esa isla, viviendo un poco la vida y al mismo tiempo teniendo el choque cultural con la Grecia rural realmente de aquellos años, que allí lo que vivían eran pescadores de esponjas, que llevaban una vida bastante dura, y el choque un poco de lo que supone al principio para ella esto y luego cómo se va adaptando, luego el tema creativo, ¿no? De cómo todos estos artistas que llegan allí, cómo entienden la vida, cómo quieren salir adelante, pero la situación se complica, cada vez se hacen más mayores y no consiguen dar el salto, viven con una especie de asignación, malviven. Bueno, es como una vida muy bohemia y muy del siglo XX, que a mí me encanta leer sobre esos temas, y está contado como con mucho corazón, con mucho humor y también un poco de melancolía, que bueno, yo los recomiendo muchísimo. Si gustan las memorias y demás, es de los libros que he leído últimamente que más me han gustado. Qué interesante. Sí, muy chulos, yo los recomiendo un montón. Y luego el libro que quería recomendar de la editorial, porque va a salir ya, realmente sale el 11 de septiembre, ya lo tenemos en preventa desde nuestra web, es Lanza, de Nicola Griffith, que es una historia realmente increíble. Es probablemente, yo diría que es el libro más potente que sacamos este año. Es una novela que reinterpreta los mitos artúricos, lo que pasa que lo hace desde un punto de vista bastante disidente y que habla de una protagonista que es una joven que, bueno, luego vamos a ver que su obsesión o lo que ella quiere es convertirse en caballero del rey Artos, que es el rey Arturo, y entonces para eso se disfraza de hombre y empieza a hacer gestas para llamar su atención, empieza a conquistar doncellas y todo esto lo lleva a descubrir, la lleva a descubrir un poco el camino del héroe, pero totalmente distinto al que tenemos imaginado, ¿no? Al que tenemos en nuestra cabeza. Y luego es un libro que tiene, bueno, pues la parte esta, sobre todo, mítica del relato medieval, que está contado de una manera, pues eso, que cuida muchísimo la parte lírica, la parte poética de cómo se transmite toda esta aventura de ella mágica. Y luego, por otro lado, pues yo os digo que tiene pues esos personajes como Lancelot, el rey Arturo, Ginebra, Morgana, están todos los personajes muy bien encajados con todas esas piezas. Tenemos un personaje con una minusvalía, tenemos pues una historia de poliamor, tenemos pues esta protagonista lesbiana que es increíble y todo eso encaja muy bien en una historia que es totalmente artúrica y que bueno, ha ganado un montón de premios y está nominada a un montón de premios internacionales. Y bueno, es una pasada, también es una autora que es veterana, no es tampoco, ya ha sacado varias novelas, que aquí no han llegado, solo se ha traducido una, pero bueno,
es una autora así, ya muy reconocida y bueno, para mí es que es un librazo que bueno, que os voy a contar. Qué Pues guay. qué ganas nos han entrado, ¿no? Me han De entrado leer. muchas ganas de Sí. leerlo. Pues gracias por las recomendaciones. Muchas gracias, sí. Además, cuando salga el episodio ya se habrá publicado el libro, así que si alguien lo quiere comprar puede ir a vuestra web o imagino que a cualquier librería y pedirlo, ¿no? Eso es. Qué bien. Genial. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista y bueno, hay un par de preguntas que solemos hacer a todas las entrevistadas y nos gusta, bueno, preguntaros. La primera sería, ¿de qué cosas que has conseguido hasta ahora, pues te sientes más orgullosa? Pueden ser pequeñas, grandes, personales, profesionales, lo que tú quieras. Bueno, yo realmente me siento muy orgullosa de la editorial, así en general. No, de muchas cosas dentro de la editorial, pero de haber conseguido llevar a cabo este proyecto. O sea, eso es para mí, de mi vida, lo que me siento más orgullosa actualmente, realmente. Y bueno, sobre todo por cómo lo estamos haciendo, por el trabajo que estamos llevando Rebe y yo y lo que estamos consiguiendo gracias a la gente, ¿no? Lo que nos están contando, lo que nos están diciendo, lo que les influye en los libros que estamos trayendo, lo que nos dicen, ¿no? Que son libros importantes personalmente para estas personas que están ayudando, ¿no? A ver un poco el mundo de otra manera. Bueno, pues para mí yo me siento muy orgullosa porque además, claro, como sé lo difícil que está siendo y sé lo complicado que es salir adelante, pues estar logrando traer estos libros que para mí son pues unos libros increíbles, con un montón de premios, que son unos novelones alucinantes, pero que igual pues no, nadie se atrevía a traerlos pues, por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque no están escritos por un varón blanco de Estados Unidos. Pues a mí, no sé, me tiene la verdad que emocionada que formen parte de Duerme Vela y que hayan llegado aquí gracias a nosotras. Claro. Pues sí. Es que es muy guay, sí. Es algo de lo que estar súper orgullosa. Y la otra pregunta que hacemos es, ¿tienes algún proyecto soñado o algo, no tiene por qué ser tampoco un proyecto grande, pero algo que te gustaría hacer o que tengas en mente hacer en el futuro? Realmente no veo, no miro mucho más allá del futuro, me cuesta mucho, siempre estoy como en el día a día, pero lo que me gustaría de verdad es ver la editorial sentada. O sea, ese sería el proyecto final, es decir, poder realmente decir, tengo cierta tranquilidad, no tengo que estar al día y puedo decir, bueno, pues este año, pase lo que pase, vamos a aguantar y el que viene también. Entonces, bueno, conseguir esa estabilidad es el objetivo y lo que más ansío. Claro. Pues ojalá. Sí. Esperemos que llegue pronto. Sí. Pues con esto terminamos. Almudena, un placer haber charlado este rato contigo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Ha sido un ratito genial, la verdad. Muchas gracias, Almudena. Gracias. Gracias a vosotras. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, puedes seguirnos en Spotify y en Instagram, en @latravesía podcast. Muchas gracias por escucharnos.